Hola chicos, lenguaje 91.5. Mira, en el vídeo anterior vimos la polisemia, que es lo que dice la misma palabra, varios significados. Ahora bien, y habíamos visto algunas de las figuras literarias por las que se producen estas cosas, que si la metonimia, la metáfora, el sinécdoque, etc. Pero puede ocurrir otra cosa, y es que los vocablos, las palabras, van cambiando de significación con el tiempo, que esto ya lo habíamos visto. Claro, ¿qué ocurre? Que cuando se quedan, luego persisten el antiguo y el nuevo, los dos significados, pues ya tenemos polisemia. Pero ¿qué ocurre? Y suele ocurrir muchas veces cuando el antiguo se pierde. Y ya nadie se acuerda de lo que significó esa palabra siglos atrás, que podría ser cosa muy diferente. Entonces es que se ha producido un cambio semántico. Es decir, un mismo significante, una palabra, hace tantos siglos significaba esto, y por avatares históricos de todo tipo, empieza a tomarse con otro significado, y aquel que tenía al principio se pierde. Es decir, ha quedado abandonado un significado para pasar a ser otro significado. Significado antiguo, significado moderno. Aquí, lógicamente, se ha producido un cambio semántico. Vamos a ver este fenómeno interesante del cambio semántico. Dice, solía suceder que al cambiar el nuevo significado se añada a los anteriores. Y también suele suceder que se olviden los significados anteriores y solo permanezca el nuevo. En este último caso es cuando hablamos con propiedad de cambio de significado o cambio semántico. Así, centro, que lo vimos en el vídeo anterior, no ha perdido su significado originario de centro geométrico. En un cuadrado, el centro de esta habitación es el centro geométrico. No ha perdido, aunque haya ido enriqueciéndose con nuevas acepciones, haciéndose polisémico. En cambio, otra palabra, el adjetivo adusto, esta manchita de pintura, adusto, significó en un principio, conforme a su sentido latino, chamuscado. Ya ves tú. Que es como se queda algo cuando uno se ha excedido en su tratamiento en el fuego. Esa carne se te ha quedado chamuscada. Oye, ¿qué haces? Mira, el pelo a punto, apártate un poco, que se te ha quedado ahí chamuscado. Requemado. Pero pasó a significar después de aspecto sombrío. A lo mejor por esa negrura que había cogido la carne o que coge un objeto o una pieza chamuscada, pues la gente empezó a darle otro sentido de aspecto sombrío. ¡Qué serio! Parece que está viviendo en la sombra continuamente, sombrío. Dice, pero bueno, simpático. Tampoco era una cosa terrible. O sea, sombrío, pero simpático. Y esto es lo que hoy quiere decir. Esto. Aspecto sombrío, pero simpáticos. Es muy adusto. Es muy adusto. Luego sí es buena persona y esto, pero es muy adusto. Se ha olvidado completamente la antigua significación. Ya nadie dice, oye, mira, se te ha quedado la carne adusta. Decimos, se te ha quedado chamuscada o quemada. Otro ejemplo. La palabra adoquín, que es una pieza de piedra, normalmente cortada regularmente, que se la pone
casada conjuntamente con otras en el suelo para formar pavimento. Eso es un adoquín. Que a veces, claro, son muy duros porque han de soportar todo el rodaje de los carros y todo eso. Y a veces se decía, ¡ay, cabeza de adoquín! Como diciendo, ¿qué cabeza más dura tienes? Bueno, pues eso era un adoquín. Pues ¿sabes qué significaba antiguamente? En árabe, por cierto, dukin o dukin era banco de sentarse, banco de piedra, para sentarse. Claro, por alguna razón la gente vio otra pieza también cortada regularmente, igual que el banco de sentarse, y ¡pam!, la fue poniendo a ese nombre la pieza pequeña del suelo adoquín, y se han olvidado de que era en un principio una piedra grande para sentarse. Causas del cambio semántico. Las causas del cambio semántico son abundantísimas y difíciles de sistematizar, como casi todo el lenguaje cuando nos adentramos en alguna profundidad. Solo podremos ver algunas, y en esta lección. Hay cambios que tienen su origen en las asociaciones que las palabras establecen al juntarse para formar oraciones. Cuando dos palabras se juntan, dos o más, para formar oraciones, sujeto, verbo, predicado, complemento, pam, 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 mediante la sintaxis, ocurrió un ejemplo, por ejemplo, el yam más magis, que significaba ya más. Ya más significaba. En español, Jan Magis, ¿sabes en qué dio origen? Al jamás. ¿Y por qué? Pues mira, porque esta expresión Jan Magis se utilizaba para reforzar las negaciones. Es decir, cuando querías decir no y al mismo tiempo apostillarlo, reforzarlo, decías no Jan Magis. Y de Jan Magis, mediante las oportunas evoluciones fonéticas, quedó el no con el nunca, que es una negación, y jamás. Ya ves tú, esta palabra, ¿de dónde vino? Del nunca, jamás. La causa, pues, del significado fue aquí estrictamente lingüística. Claro, tanto poner el nunca, Jan Magis, Jan más, Jan más, Jan más, pues mira, la gente se ha creído que jamás, que es el jamás, era también una negación. Y quien tenía la negación era la palabra anterior, no ella. Pero claro, por contagio y de ir siempre juntas, la gente ha creído que jamás significa también, nunca significa también una negación rotunda. Un cambio de significado. De ser ya más a ser jamás. Negación. Un caso que se produce algunas veces es la resurrección de una palabra que ya no se use, que no se usa. Esa palabra ya no se usaba. Y alguien la ha resucitado, y cuyo sentido, por lo tanto, se desconoce. Y a la que se infunde, a la que alguien le ha cogido aquella palabra que ya no se utiliza, que la ha leído en algún libro tal, y le da un nuevo significado. Esto ocurrió, por ejemplo, un momentito. Perdón, te estaba diciendo que a veces se resucita una palabra, como pasó con el caso del vocablo azafata. Muy curioso. Ya verás. Resulta que cuando hubo que designar a los auxiliares de vuelo en un avión, hará hace unos 70 años, una cosa así, cuando empezaron las navegaciones aéreas, se cogió esta palabra, se la resucitó y se les puso a estas señoritas.
porque las azafatas eran en el siglo XVI servidoras, las sirvientas de la reina, que le presentaban las ropas y joyas en bandejas para que se vistiera. Este significado y la palabra se habían perdido totalmente. Y hoy, a no ser que leas un texto de aquellos siglos y leas que las azafatas de la reina y tus relaciones, nadie relacionaría la palabra azafata con las sirvientas antiguas de la reina. Dice, a veces cambian los objetos, pero no las palabras. Ocurre en bastantes ocasiones que el objeto designado por una palabra sea sustituido por otro, y que sin embargo la palabra no cambie. De ese modo varía su significado. Ejemplo, el nombre de coche, que desde el siglo XVI nombraba un vehículo tirado por animales para transportar personas, se siguió utilizando para designar al automóvil cuando desde principios de nuestro siglo, desde el principio, del siglo XX, este sustituyó a aquel. El coche de pistón y el coche de vapor sustituyó al de tracción animal. Y sin embargo, la palabra persistió. O sea, sigue la palabra, pero el objeto ha cambiado. Otro, la palabra botica, era en el siglo XV, 1400 y pico, cualquier tienda. Madre, dirían, voy a la botica. Y era una tienda corriente y normal, de cualquier cosa. Surgieron entonces los primeros establecimientos destinados a vender solo productos medicinales que se denominaron, lógicamente, pues también boticas. Sí, en una botica se vendían verduras y en otra botica se vendían fármacos. Pero poco a poco se fueron diferenciando unas tiendas de otras, con nombres diferentes. Y botica va y se queda con la última que había aparecido, que era la de farmacia. Y se olvidó el sentido, el significado general o genérico de tienda. Vamos a ver ahora el tabú. ¿Qué es tabú? Vamos a ver. Porque el tabú va a dar también origen a cambio semántico. Ya verás por qué. Esta palabra Polinesia, por cierto, de la Polinesia, significa lo prohibido. Y así, en lingüística se denominaban palabras tabú aquellas que los hablantes no quieren o no pueden pronunciar por razones religiosas, morales, sociales. Tales palabras tabú, de las cuales, claro, a medida que ha ido desapareciendo los formalismos dictados por las religiones, por la moralidad o por la sociedad, pues las palabras tabú han dejado de serlo y las metemos como cualquier cosa. Pero bueno, vamos a hablar de los tabúes porque fueron un fenómeno que se dio. Dice, tales palabras tabú son pues evitadas y sustituidas por otros términos que se juzgan inofensivos. Hombre, no le digas eso, dilo más suavemente. O sea, te prohíben decir esa palabra, la consideran tabú. De este modo, estas palabras sustitutas llamadas que significa bonito, eufemismos, palabras bellas, sustitutos bellos, cambian de significación. La palabra tabú se evita por varios motivos. Primero, o sea, ¿por qué había tabús? ¿Por qué algunos no querían decir una palabra? Por miedo. Se creyó que con solo nombrarlo, el animal denominado en latín mustela traía mala suerte. Oye, no digas, ¿qué has dicho? ¿Mustela? No, eso no lo digas, que trae mala suerte. De ahí que se evitara su nombre latino y se inventara en castellano el eufemismo comadreja, que es diminutivo de comadre, vecina, compañera de calle. Y de mustela, era una palabra tabú prohibida que daba mala suerte, salió comadreja. Otra. Recuerda los eufemismos que se han puesto para
no nombrar al demonio, a Lucifer. El malo, el enemigo, el patillas, el pezuñas, el cuernos, de todo, con tal de no nombrar Lucifer. Otras veces no se hace por miedo, se hace por delicadeza. Por este motivo, a la muerte, por ejemplo, ay, no digas la muerte, hombre, qué mal gusto. Hoy ya no se ve tal, pero bueno, hubo épocas en que sí, pues se le ha llamado tránsito, es decir, paso de una vida a otra, trance, que es un paso anímico difícil de dar. Me viene este trance de... No, el último trance, cuando llegó el trance, a su último trance. Hora suprema, un poquito más eufemístico y literario, etc. Otra palabra, en vez de gordo, no digas gordo, que se van a ofender. Tú también, qué poco sensible eres, no digas gordo. Pues emplea el cultismo obeso, aunque últimamente ya ni obeso. No quieren oír ni gordo ni obeso. Es decir, aquí toda palabra que se coja para determinar esto está destinada a ser tabú. Porque a nadie le gusta que se lo digan, no sé qué. Bueno, De alguna forma, por ejemplo, al que está enfermo, no digas que está enfermo, tú también. Di que está delicado. Es otro eufemismo, en vez de enfermo, delicado. Y de quien ha tenido un ataque de locura, un acceso, se puso, perdió la razón, se tiraba, pam, pam. Preferimos decir que ha tenido una crisis. No digas que tuvo un ataque de locura, que tuvo una crisis. A las cosas que nos parecen sucias o groseras, solemos aplicarlas otro nombre. Por ejemplo, al acto de defecar, de sacar de nuestro cuerpo con la palabrota que suena y que algunos son la que no quieren oír ni decir, cagar. Bueno, pues he inventado cantidad de eufemismos. En mi casa era decir, mamá, voy a hacer caca, mamá, tengo caca. Bueno, otros lo han llamado deposición, otros lo han llamado dar de vientre o hacer de vientre. ¿Dónde está? Ha ido a hacer de vientre. El sitio para hacerlo, que se le podría llamar pues el caero, pues se le ha llamado primero con una palabra extranjera, muy rebuscadilla ella, que significaba retrete, que era sitio, el retrete era el sitio retirado, porque significa retirada, lugar retirado. La palabra de vomitar, pues en vez de decir vomitó o arrojó, no le digas eso, devolvió. Bueno, pues devolvió. Un eufemismo por vomitar. Otros dicen que los tabúes también se cambian por eufemismos, por decencia. Las palabras tabúes más evitadas, por razones de decencia, son las relativas al sexo, puesto que el sexo durante muchos años ha sido el reservorio de los adultos para diferenciarse de los pequeños. No digas eso, que hay ropa tendida, que hay niños escuchando. Ay. No. Sí, la cigüeña, que ha traído un niño a la vecina del lado. Bueno, y ese tipo de... Era algo así como el objeto de las prohibiciones, que ni siquiera ha tenido que ver con la Biblia ni con el cristianismo. Fue un contagio del platonismo, que era la filosofía que mandaba cuando nació, o que imperaba cuando nació el cristianismo. Y claro, las ideologías también se infectan unas de otras. Y como para Platón todo lo carnal era malo, los 4 caballos negros, el cuerpo, la pasión, la lujuria y todo eso, y ahí metió a todo lo corporal, inclusive lo sexual,
que ya me dirás tú si lo sexual no va a ser bonito, siendo lo que la naturaleza nos ha puesto para seguir reproduciéndonos. Una flor es un órgano sexual y sin embargo nadie le ve con esa carga de sexualidad. Y a ciertas partes y funciones del cuerpo. Dan prueba de ello los eufemismos bien conocidos como, en vez de decir culo, pues decir posaderas, trasero, donde la espalda pierde su nombre. Menudo eufemismo, ese ya es una frase entera. Luego para los órganos sexuales, pene, vagina, etcétera, pues ahí le dio en sus partes. Ahora tú que le has dicho, le dio qué vasto que eres, dio en sus partes y ya está. Queda más fino. Y dice aquí este libro que fue escrito en aquella época en que estas palabras eran mucho más tabú de lo que son hoy. Apostilla el señor profesor que escribió el libro diciendo: no es preciso ofrecer más ejemplos de algo tan conocido. Vaya, gracias, profe. En fin, yo solo sé y recuerdo que cuando yo explicaba la reproducción humana en clase a mis chicos y chicas, pues siempre había un día en que, claro, todo va a ser de nombres científicos, pompón, ellos muy seriecitos, se iban enterando, jajaja, jijiji, les hace gracia la primera vez, pero luego ya lo toman con toda naturalidad. Incluso iban a clase y le explicaban a su mamá: mira mamá, los mellizos se tienen por este... Profe, enséñale a mi madre por qué se tienen mellizos. ¡Oh, qué tío! Este ya enseñaba a su padre a hacer hijos. Bueno, en fin, cosas de esas. Pero recuerdo la clase en que yo previamente había dicho: bueno, venga, mañana me traéis todos los nombres con que la gente llama al pene y todos los nombres con que la gente llama a la vagina. Bueno, llegaba la siguiente clase y todos ahí con su papelito con todas las cositas escritas. ¡Profe! Y todos ja, 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 ja. Bueno, en mi vida me reía más que en aquellas clases. Y ellos también. Todo por el tabú que los mayores habían metido a los pequeños. Que cuando yo era pequeño recuerdo que era... y era malo. Era malo. Porque te metían una idea pecaminosa y sucia de lo que no lo era. Y eso no está bien. Desfiguración de la palabra tabú. Ya hemos visto que las palabras tabú se sustituyen frecuentemente por eufemismos españoles o extranjeros, pero hay otro procedimiento para evitarlas, y es someterlas a una desfiguración. Ello es especialmente frecuente en los juramentos, sobre todo en aquellos que pueden considerarse blasfemos y en las exclamaciones interjectivas con nombres de órganos corporales. Ejemplo: par 10. Bueno, esto se oye todavía cuando escuchas comedias del siglo de oro español, de Cervantes, de Lope de Vega, todo esto. Bueno, pues par 10 era una sustitución de una expresión que hoy todo el mundo dice que es: por Dios, no hagas esto. Bueno, como había un segundo mandamiento que decía no emplear o no usar, no utilizar el nombre de Dios en vano, es decir, para cosas triviales, para cosas sin importancia. Solamente si un juez te dice, y ese es más importante, jura usted por Dios. En ese caso sí, en ese caso puedes decir la palabra Dios, porque eso no es un caso banal, un caso sin importancia, eso es un caso trascendente. Y ahí sí que podrás decirlo. Pues entonces, claro, en aquellos tiempos, todo aquel que utilizaba la palabra Dios para cosas sin importancia, como te viera la poli de entonces, te cogía y verías tú cosas muy serias. Habías transgredido, habías utilizado el nombre de Dios en vano. Entonces la gente se inventaba palabras que tenían que ver con esas que se decían a escondidas. Ejemplo: me cachis, otra de ellas que viene de me cago en... y decían me cachis. Otros, me cachis la mar, que según dice aquí el libro, dice alusivo a la María, de mar María, pero dice me cachis la mar.
Otros hoy ya dicen cachis, hombre, y no se acuerdan de que esto fue sustitutivo, fueron eufemismos para evitar el nombre de Dios. Ostras, diantre, demontre, caramba, caray, etcétera, etcétera. Me contaba mi madre que mi abuelo había sido labrador y a veces las mulas eran muy tercas. Pregunta a tus abuelos si tuvieron mulas, verás tú. Y había que soltar algo, había que manifestar un enfado que le dijera al animal, como no hagas esto, pam, pam, verás lo que te va a caer. Y algunos pues decían blasfemias, es decir, utilizaban el nombre de Dios como si el nombre de Dios fuese a asustar más a las mulas, que también era mentira. Que mi abuelo utilizaba, me cago en la tos. La tos. Ese era su taco más importante. Bueno, mi abuelo de esta manera quería decir a sus hijos que no había que blasfemar y no había que decir, o no había que utilizar lo sagrado para demostrar que tú eres más hombre, que es una tontería, que es para lo que lo han utilizado a veces muchos chicos en ese momento en que dicen yo voy a pasar de niñato a hombre. Y además de cogerme, peinarme, pam, pam, lo mío va a ser hacer lo que los otros no se atreven. Como los niños no se atreven a decir esta palabra y esta otra y este palabra y este palabrón, pues yo sí. ¡Plof! Y los demás, ahí va este, ya se ha hecho mayor. Hombre, esa no es una manera de hacerse mayor. Hacerse mayor se hace uno de otras formas, siendo responsable, consiguiendo trabajo, siendo buena persona. Eso sí que es hacerse mayor. Pero no, precisamente, el decir tacos. Bueno, el reloj me dice que me calle ya. Vale, ya me callo. Hasta luego.